Hola, mi nombre es María Durán, soy estudiante de Relaciones Industriales. Hoy vamos a hablar un poco de lo que se dio en cuanto a la influencia del capitalismo en lo que fue las relaciones industriales. Debemos tener en cuenta que este fue otro enfoque de lo que fueron las transformaciones que se registraron en las últimas décadas con respecto al capitalismo, que nacieron de lo que fue de la evolución de la revolución industrial, en cuanto a que se pueden señalar unas ciertas fases principales de lo que fue esa gran influencia del capitalismo. Como primera fase tenemos lo que es el sistema fabril, en la cual se logró el capitalismo liberal y donde hubo ausencia de los modelos de relaciones laborales. Esta primera etapa se da principalmente llamada como la revolución fabril capitalista, principalmente porque nace de todo lo que es la acumulación del capital del mercantilismo, en cuanto a lo que hizo posible la introducción de muchos inventos o de como de la mecanización, todo lo que fueron las máquinas de vapor en el transporte, todo lo que fueron las minas, la primera industria textil, como también con el telégrafo y la electricidad. Estas grandes inversiones que se dieron fueron siempre con una visión futura, ¿no? En este tipo de etapas se da a conocer que la revolución industrial se inició hace más de 200 años por el país pionero que fue Gran Bretaña, en la cual siempre dio el origen de lo que fue el sistema económico del capitalismo, basado en lo que fueron en la filosofía de Adam Smith y Ricardo, como otros pensadores que siempre pretendían elevar todo lo que era la economía a la categoría de la ciencia, en cuanto a poder destacar los principios fundamentales de lo que fueron la ley de la oferta y la demanda. Estos subsistemas de las relaciones sociales se dan del trabajo propiamente porque la dinámica entre los que fueron las relaciones se tenían que llevar a cabo principalmente por lo que era la voluntad de los impulsadores de todo lo que era el proceso del cambio, los que llamaban a los llamados emprendedores. Es decir, ahí fue donde se fueron a dar las relaciones obreros patronales que se improvisaban dentro de la dinámica de los contratos individuales en cuanto a lo que se refería a la verdad absoluta de la voluntad unilateral del empresario. Es decir, porque es allí donde se empezaban a dar las fijaciones de lo que eran las condiciones del contrato, que esto se daba a través de un proceso que justificaban las referencias y todas las exigencias del reglo y las reglas del mercado en las que ellos laboraban. Hablamos de la segunda fase, que es donde nos referimos a todo lo que es la internalización de la colonización del modelo fabril capitalista. Este modelo bipartito en la cual se da a través de las relaciones industriales, porque esta segunda fase determina todo lo que fue la expansión de la industrialización como tal del capitalismo, que fue adoptado por muchas partes, por muchos países de Europa, como también de Oriente y como fue Japón, hasta los primeros décadas de 1919, en la cual se dio como un visto lo que fue en la fase de industrialización, el poder modelo capitalista se caracterizaba porque era porque perdaba una feroz competencia a todo lo que eran las concesiones de las materias primas para poder elaborar la producción. La dinámica que se utilizaba durante este proceso era porque se llevaba a cabo bajo el signo de la colonización y poder y la imperialización, es decir, que ellos intentaban alcanzar todos los continentes posibles en la cual se aportaría una mayor crisis en la cual esto venía a traer como secuencia todo lo que fue la Primera Gran Guerra Mundial. Es decir, que todas estas cosas, todas estas fechas fueron marcando lo que fue el surgimiento dentro de los Estados Unidos como una gran potencia en la economía y en la fase militar, porque es allí donde las relaciones laborales en la mayor parte de todos los países del mundo se percibían como marcadas dentro de lo que fue el conflicto de los intereses, ¿no? Entonces es donde allí se dan todo lo que es las profundas raíces sociales, donde hubo la división de lo que era la burguesía y lo que eran los empleados, en la cual siempre había ese enfrentamiento entre lo que era la burguesía empresarial y todo lo que era el trabajo, que eran los asalariados.
Principalmente esta primacía dentro del factor humano se daba y se explica porque el trabajo dentro de esta fase nace de lo que es la corriente de la racionalización. Es decir, que principalmente se da porque el trabajo da o da con los aportes del Fordismo y lo que es el fallosismo, en la cual ellos buscaban que las ciencias geológicas estuvieran orientadas siempre a todo lo que era el estudio de la fatiga y el mayor rendimiento de los trabajadores en la empresa. Y que el trabajador todavía en esta fase se veía visto como un factor más de la producción que estaba integrado a todo lo que eran las líneas de ensamblaje y todo lo que era producción. Todavía en esta fase el trabajador no se veía como un talento o como un recurso de la organización. Las relaciones obreros patronales, principalmente en esta fase, se centran lo que es en el contrato individual. ¿Por qué? Porque se daba lo que eran las escasas leyes laborales en la cual siempre daban o buscaban un mayor esquema que proporcionara primordialmente lo que era el partido bipartito, que ellos lo que buscaban era predominar una visión localizada de lo que era el contexto fabril e inmediato, en la cual donde se desarrollaban los conflictos también se daban, que venían acompañados con lo que era una visión solidaria de los trabajadores. En la gran en gran parte, en este tipo de fase, la gran medida de todo era casi extracto, debido a que todo lo que se pretendía por los políticos y las teorías del socialismo, los analistas la estudiaban como que era un periodo donde se daban todo lo que eran las naciones industrializadas. Es por eso que en los Estados Unidos siempre ha venido funcionando desde ese entonces lo que era la práctica de los esquemas de las relaciones laborales, es decir, de las relaciones bipartitos, porque debido a que el rechazo del intervencionismo estatal y de los negocios en las relaciones de los trabajos, aunque ya se apuntaban que muchos economistas creían que la convivencia de poder institucionalizar el diálogo permitía que los protagonistas estuvieran dentro del sistema organizativo en la cual podrían ayudar a resolver los conflictos de todos los intereses y poder dar un plus adicional a lo que era la producción, ¿no? Cuando hablamos de la tercera fase, hablamos de lo que es principalmente la internacionalización de la gerencia y los recursos humanos. Es donde hablamos del modelo tripartito de las relaciones industriales. Es decir, que esta tercera etapa se da a través de la industrialización capitalista. Es decir, en las primeras décadas donde fue marcado por lo que fue el trauma social, lo que es la división social de lo que era la burguesía y los asalariados. Es decir, ¿por qué se da este tipo de trauma? Principalmente porque hubo un trauma social, económico y político en la cual esta trajo consigo lo que fue un choque económico en 1929 que ponía en baja todo lo que era la economía invisible de todos los países que ya estaban industrializados dentro del mundo. Es por eso que se da en esta fase todo lo que fue como un terremoto económico en Nueva York, en la cual de una u otra manera el mundo se veía afectado porque se estaba descubriendo por primera vez lo que era la internalización del capital. Es decir, esto contrajo también una crisis que abrió camino a todo lo que fue el proteccionismo de lo que fue la intervención, que también era rechazada por el liberalismo clásico, en la cual los Estados Unidos siempre se veía o se imponía oficialmente bajo todo lo que eran, bajo los programas del presidente de esa década, que era Franklin Roosevelt, en la cual estuvo inspirado siempre en lo que fue en la teoría economista, que permitía que este tipo de programas pretendía era que el gobierno fomentara principalmente la parte financiera a todas las obras públicas y de intereses nacionales y de obras, cuando hablamos de obras, de infraestructura, con el objetivo de que se eliminara todo lo que era el desempleo en el país, ¿no? Y poder impulsar lo que es la economía y la producción de dicho país. Estos cambios principalmente ayudaron a contribuir también en lo que fueron los avances del fayolismo y del fordismo, como poniéndolo como la nueva corriente de las relaciones humanas dentro de la empresa, porque principalmente
Mayo y todos sus colegas en Harvard pretendían todo lo que era, que planteaban que la humanización del trabajo justamente se daba principalmente por el desarrollo del momento en la cual se da los trabajadores en función a la producción, porque estos fueron los principales aportes industriales en las cuales permite al mundo del trabajo poder abandonar aquellos aspectos humanos como lo que era la dinámica, ¿no? Es decir, que la influencia que tuvo el capitalismo en las relaciones industriales porque permitió que el trabajador relacionista industrial pueda ser capaz de trabajar en cualquier parte del mundo, en trabajar con cualquier tipo de trabajadores con diferentes conocimientos, diferentes culturas y diferentes leyes, en la cual puede ser transformarse como un líder, en la cual siempre debe adelantarse a todas las oportunidades que se ofrecen, a sacar provecho de cada una de ellas y poder tener una visión más amplia y poder orientar la productividad del conocimiento. Esa influencia del capitalismo en lo que fue las relaciones industriales permitieron saber la formación y todos aquellos procesos para poder conocer el aprendizaje de las organizaciones, el poder trabajarla, la necesidad continua que tienen los trabajadores, el conocimiento, del poder desarrollarse, el poder hacer los convenios con escuelas, el poder negociar con las universidades y hacer que el trabajo sea un proceso de aprendizaje integral para todos y poder desarrollar mejor a todo lo que es la población del país. También dio una gran influencia porque profundizó lo que fue el respeto por el hombre y por el trabajo. Porque dio el plus a poder entender que la capacidad ética que deben tener tanto el empleado como el empleador dentro de la organización misma y que pueda hacer un trato que sea cooperativo, que sea colaborativo, que influya en los equipos de trabajo para poder abordar de mejor forma la producción. Este tipo de influencia de las relaciones industriales tuvo como finalidad el poder poder orientarse y poder dirigir a personas y proporcionarles las herramientas necesarias para que puedan obtener el conocimiento y cada día sea más productivo. Es decir, que la organización pueda seguir marcando competitividad dentro del mercado independientemente de los cambios que se vivan en el entorno laboral. Este tipo de influencia ha sido muy importante debido a lo que ha transformado durante todo este tiempo lo que es el relacionista industrial y la función y la importancia dentro de una organización. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias.